¿Y si te dijera que todo lo que la ciencia te ha enseñado sobre el origen del universo es solo la mitad de una verdad que ha estado oculta a plena vista durante milenios? Hoy vamos a rasgar el velo de la lógica humana para entrar en la dimensión de lo inexplicable, allí donde los laboratorios callan y la voz del Creador retumba con una autoridad que hace temblar los cimientos de la física moderna. Prepárate, porque lo que vas a escuchar en los próximos 40 minutos no es solo un video, es una frecuencia de revelación que va a reprogramar tu realidad desde el primer segundo. Vamos a desglosar por qué Génesis 1:1 contiene el código secreto de tu prosperidad, tu salud y tu dominio sobre el caos, revelando misterios que los científicos más brillantes no pueden explicar, pero que tu espíritu está hambriento por recibir. Si sientes que tu vida ha estado en un estado de vacío y desorden, hoy el "hágase la luz" de Dios va a sonar directamente en tu situación. No te muevas, no apartes tu oído, porque estás a punto de conectar con la fuente de energía que sostiene las galaxias y que hoy ha decidido sostener tu destino. Hijo mío, inclina tu corazón y permite que esta frecuencia de fe inunde tu espíritu, porque hoy nos adentramos en el misterio más profundo que la mente humana ha intentado descifrar, ese umbral sagrado donde la razón se arrodilla ante la revelación pura que encontramos en Génesis 1:1, donde el Dios eterno, el arquitecto de lo invisible, decidió romper el silencio de la nada para dar paso a la sinfonía de la existencia, y es que al pronunciar "en el principio creó Dios los cielos y la tierra", no solo estamos leyendo una frase histórica, sino que estamos activando la ley suprema de la causalidad divina, que deja a la ciencia moderna en un silencio reverente. Pues mientras los laboratorios buscan partículas elementales en el vacío, nosotros encontramos al Verbo que sostiene los átomos, entendiendo que tú no eres un accidente bioquímico ni una casualidad del polvo estelar, sino un diseño magistralmente ejecutado por aquel que no necesitó materia preexistente, porque Él es la fuente de toda sustancia. Y al meditar en esto sientes cómo tu autoridad espiritual se expande, pues si el Padre tuvo el poder de organizar el caos cósmico con un solo susurro, imagínate lo que puede hacer hoy con el desorden de tus finanzas, con el caos de tus emociones o con la oscuridad de tus dudas, porque la ciencia nos dice cómo funcionan las cosas, pero solo la palabra nos revela el por qué y el quién, recordándonos que antes de que el tiempo fuera tiempo, tú ya estabas en su mente, y esa verdad es el activo más valioso que puedes poseer, superando cualquier riqueza terrenal, pues al conectarte con el Creador de la materia, te vuelves heredero de su capacidad creativa, reconociendo que cada vez que clamas a Él, estás invocando la misma fuerza que expandió las galaxias a una velocidad que la física aún no logra calcular. Y en esta atmósfera de oración, visualizamos cómo tu vida se alinea con ese orden primigenio, quitando de tu camino todo lo que es estéril y vacío, tal como la tierra estaba al inicio, para que la luz del Espíritu sople sobre tus aguas profundas y comience a separar tu bendición de tu prueba, porque el Dios de Génesis no es un observador pasivo, es un Dios que interviene, que se ensucia las manos con el barro de nuestra realidad para transformarnos en monumentos de su gloria, y mientras inhalas su paz, comprendes que la verdadera ciencia es la de conocer su voz, esa voz que retumba en los Salmos 29, recordándonos que su voz es potente y llena de majestad, la misma que hoy te dice que tu origen no es el lodo, sino el aliento de vida, y que cualquier vacío que sientas en este momento es simplemente el espacio necesario para que Dios deposite una nueva creación, un nuevo milagro que dejará a los sabios de este mundo confundidos,
pues ellos buscan una explosión de energía, mientras nosotros caminamos en la expansión de su gracia infinita, y mientras esta verdad penetra en tus huesos, sientes que el miedo al futuro se disuelve, porque aquel que midió las aguas con el hueco de su mano, en Isaías 40:12, es el mismo que hoy sostiene tu mano derecha y te dice que no temas, que el universo entero se mueve bajo su decreto, y tú, como su hijo amado, estás protegido por la misma ley que impide que los planetas se salgan de su curso, permitiendo que esta seguridad sea el cimiento de tu paz, preparándote para entender que el origen no es un evento del pasado, sino una presencia constante que sigue creando oportunidades donde otros solo ven callejones sin salida, manteniendo tu oído atento a lo que la luz está por revelar en la próxima etapa de este viaje sagrado. Adentrándonos más en esta revelación que desafía la lógica humana, debemos contemplar la asombrosa verdad de que la ciencia se detiene ante el muro del instante cero, ese momento donde el tiempo comenzó a correr. Pero para el creyente, ese muro es una puerta abierta hacia la eternidad de Dios, quien no está sujeto a las leyes de la termodinámica ni a la entropía que consume este mundo, sino que Él es la energía pura e increada que sostiene la vibración de cada célula en tu cuerpo, y es aquí donde la fe se convierte en la ciencia suprema, porque como bien nos enseña Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y esta es la clave maestra para tu prosperidad y tu salud. Entender que el mundo invisible domina al visible, y que tú, al orar, estás operando en la sala de máquinas de la realidad, donde los decretos de Dios anulan los diagnósticos médicos y las crisis económicas. Pues, si Él pudo crear luz donde no había ni un solo fotón, Él puede crear una salida en tu desierto y caminos en tu mar. Y a veces nos reímos con amor de cómo el hombre intenta explicar la complejidad del ADN como un simple azar, cuando cada letra de tu código genético fue escrita por el dedo de Dios, un editor divino que no comete errores tipográficos y que grabó en ti el propósito de dominar la tierra y multiplicarte, no solo en carne, sino en influencia y en bendición espiritual. Porque cuando Génesis dice que Dios creó los cielos, se refiere a que Él estableció una jerarquía donde lo espiritual siempre está por encima de lo material. Y hoy te invito a que te posiciones en ese lugar de autoridad, dejando de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un administrador de la gloria celestial, visualizando en este momento cómo las puertas que estaban cerradas por leyes humanas se abren por la ley de la fe. Porque para Dios no existen imposibles y su poder no conoce límites, de velocidad ni de espacio, fluyendo ahora mismo hacia tu familia, sanando los linajes, rompiendo cadenas generacionales que la psicología intenta explicar, pero que solo la sangre de Cristo y el poder creativo de Dios pueden erradicar por completo, recordándote que eres una nueva criatura, que lo viejo pasó y que, tal como en el primer día de la creación, Dios está separando hoy la luz de las tinieblas en tu hogar, para que nunca más camines en confusión, sino bajo la claridad del mediodía divino. Y esta revelación es tan vasta que incluso los ángeles anhelan mirar, pues ven en ti la obra maestra que el Creador decidió cuidar con celo, recordándote en Job 38:4, cuando el Señor le pregunta al hombre, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Una pregunta que humilla nuestro orgullo, pero eleva nuestra seguridad, porque sabemos que aquel que puso las piedras angulares del mundo es el mismo que ha puesto fundamento firme bajo tus pies para que no resbales. Y mientras te sumerges en este océano de omnipotencia,
tu mente se renueva y tu cuerpo experimenta una vitalidad que no viene de los alimentos, sino de la fuente de vida original, preparándote para recibir la revelación de cómo el orden de Dios establecerá un nuevo ritmo en tu caminar diario, donde cada paso sea una confirmación de que el universo conspira a favor de los que aman a Dios. Finalmente, en este primer bloque de sabiduría eterna, comprendemos que el principio mencionado en Génesis no es solo una fecha en el calendario, sino un principio de autoridad que rige todo lo que existe. Un diseño inteligente que la ciencia llama constantes universales, pero que nosotros llamamos la fidelidad de Dios, quien mantiene la gravedad en su lugar y la distancia exacta entre el Sol y la Tierra para que la vida florezca, de la misma manera que Él mantiene el equilibrio exacto en tu vida si te entregas a su voluntad, pues no hay detalle que escape a su mirada, desde la inmensidad de las nebulosas hasta el número de cabellos en tu cabeza, como dice Mateo 10:30, y esta atención al detalle es lo que garantiza que tus peticiones, por pequeñas que parezcan, han sido escuchadas y están siendo procesadas en los tribunales del cielo, donde el tiempo no existe, y el sí de Dios ya ha sido pronunciado. Y es fascinante ver cómo los científicos se maravillan con la expansión del universo, sin darse cuenta de que es el corazón de Dios el que se expande constantemente para darnos más de su amor y su provisión, invitándote a expandir hoy tu propia visión, a dejar de pensar en pequeño, porque sirves al Dios que creó billones de galaxias solo para mostrar su gloria, y si Él fue tan extravagante en la creación, ¿por qué crees que será escaso con su favor para contigo? Rompe hoy esos moldes de limitación, porque la misma fuerza que dijo, hágase la luz, está hoy moviéndose en tu interior para iluminar tus ideas de negocio, para darte sabiduría en tus decisiones y para que puedas ver oportunidades donde otros solo ven problemas, entendiendo que la palabra de Dios es una semilla que una vez plantada en el suelo fértil de tu fe, no puede volver vacía, sino que prosperará en aquello para lo que fue enviada según Isaías 55:11. Y en este estado de reverencia profunda empezamos a percibir cómo el aire que respiras está cargado de su presencia, recordándote que en Él vivimos, nos movemos y somos, como lo declaró el apóstol Pablo, y este reconocimiento de la omnipresencia divina es lo que te da la victoria sobre la soledad y el desánimo, pues nunca estás solo. El Creador de los cielos y la tierra camina contigo, respira contigo y pelea por ti, y mientras nos preparamos para profundizar en los siguientes misterios de esta creación que la ciencia no puede tocar, deja que esta paz sobrenatural guarde tu corazón, sabiendo que lo que Dios ha comenzado en ti con un principio de gloria, lo llevará a un final de victoria total, manteniendo esa expectativa santa de que lo que viene a continuación es todavía más profundo, una revelación que sacudirá los cimientos de tu entendimiento para elevarte a nuevas alturas de comunión con lo divino. Imagina por un instante el momento exacto en que la voz de Dios cortó el silencio de la eternidad para establecer el concepto del tiempo. Algo que la física intenta atrapar en ecuaciones de relatividad, pero que en la realidad espiritual es simplemente el escenario donde Dios despliega su fidelidad. Porque cuando Génesis nos dice que Dios creó el tiempo, nos está revelando que Él es el dueño de tus procesos y que nada en tu vida llega tarde, aunque el mundo te presione con sus relojes de angustia, porque el Creador que separó el día de la noche en el primer día es el mismo que hoy está separando tus temporadas de llanto de tus temporadas de risa. Y es que la ciencia se frustra buscando el origen de la materia oscura, pero nosotros encontramos el descanso en saber que lo invisible no es sinónimo de vacío, sino que es el almacén de las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti,
tal como dice 1 Corintios 2:9, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y al meditar en esto, entiendes que tu escasez actual es solo una ilusión óptica frente a la abundancia de un Dios que sacó planetas de la nada. Por eso, cuando la lógica te diga que tus recursos se agotan, tú debes recordar que tu Padre es el inventor de la materia y que Él puede multiplicar el aceite y la harina de tu casa con la misma facilidad con la que expandió los límites del firmamento, permitiendo que esta visualización de la omnipotencia divina sature tu subconsciente hasta que el miedo a la carencia sea erradicado, porque no puedes ser hijo del dueño del oro y la plata y vivir con una mentalidad de mendigo, ya que Génesis 1:1 es tu acta de herencia universal, el recordatorio de que perteneces a la realeza del cosmos. Y mientras dejas que esta verdad penetre en tus células, sientes cómo la ansiedad por el mañana se disuelve en el reconocimiento de que aquel que sostiene las órbitas de los electrones tiene el control absoluto de los detalles de tu destino. Y aunque la ciencia se pierda en la complejidad de la entropía, tú descansas en la soberanía de aquel que hace nuevas todas las cosas, transformando tu caos personal en un jardín de propósito, donde cada lágrima derramada se convierte en el riego para la semilla de tu próxima gran victoria espiritual. Y mientras esta paz te envuelve, te preparas para comprender que la luz que Dios creó no fue el sol, sino su propia esencia manifestada, la misma que ahora brilla en tu interior para guiarte por caminos de justicia y prosperidad que la mente natural jamás podría encontrar por sí sola. A medida que profundizamos en este océano de revelación, nos encontramos con el misterio de la información, ese código inteligente que la ciencia observa en el ADN, pero que no puede explicar de dónde vino. Y es que antes de que existiera la primera molécula, ya existía el Logos, la palabra viva que es Cristo, por quien todas las cosas fueron hechas, y sin quien nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como nos revela Juan 1:3. Y esto significa que tú no eres un cúmulo de datos biológicos al azar, sino un poema escrito por la mano de Dios, un diseño específico con una misión que nadie más puede cumplir. Y es aquí donde la psicología se queda corta al tratar de sanar la identidad humana, porque solo el Creador conoce el manual de funcionamiento de tu alma. Y hoy, en esta oración, le pedimos al Espíritu Santo que restaure en ti la imagen y semejanza divina que fue depositada en el principio, esa autoridad que te permite llamar a las cosas que no son como si fuesen, imitando al Padre, que llamó a la luz en medio de las tinieblas, pues si Dios puso su aliento en ti, puso también su capacidad de decretar cambios en la atmósfera de tu hogar y de tu trabajo. Por eso, bendecimos ahora mismo tu capacidad cognitiva, tu creatividad y tu visión, declarando que se abren en ti canales de sabiduría que la educación formal no puede proporcionar, porque tienes acceso a la mente de Cristo que conoce los secretos de la creación, y mientras visualizas este flujo de luz divina entrando por tu mente y recorriendo tu columna vertebral, sientes cómo se rompen los bloqueos mentales y las mentiras que te dijeron que no eras capaz. Porque el Dios que diseñó el sistema nervioso con billones de conexiones es el mismo que hoy está reconectando tus esperanzas y alineando tus pensamientos con su plan maestro, recordándote que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, y que cualquier diagnóstico de incapacidad que el mundo haya puesto sobre ti es anulado ahora por el veredicto del Génesis, que dice que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, incluyendo tu diseño,
tus dones y tu potencial latente que está por estallar en una manifestación de éxito sobrenatural que dejará a los escépticos buscando explicaciones racionales para lo que solo puede ser un milagro de la gracia. Y en este estado de asombro nos preparamos para ver cómo el orden de la creación se manifiesta en la estructura de tus relaciones y tu paz interior. Y es en este punto donde la sabiduría de los siglos nos invita a observar el reposo de Dios, no como un cansancio físico, sino como la culminación de un diseño perfecto que incluye tu derecho a la paz sabática, una dimensión de descanso que la medicina moderna intenta replicar con fármacos, pero que solo se encuentra en la rendición total al Creador. Pues cuando entiendes que el Dios de Génesis 1:1 ya terminó su obra y que su provisión es completa, dejas de luchar en tus propias fuerzas para empezar a operar desde la victoria, entendiendo que el esfuerzo humano, sin la bendición divina, es solo vanidad. Como dice el Salmo 127:2, que por demás es que os levantéis de madrugada si el Señor no guarda la ciudad. Y hoy activamos sobre tu vida ese reposo creativo, donde las ideas fluyen sin esfuerzo y las puertas se abren por favor divino y no por manipulación humana. Porque el mismo Dios que estableció las leyes de la siembra y la cosecha garantiza que tu esfuerzo bajo su guía dará frutos al 100%, y mientras la ciencia estudia la mecánica de los suelos, nosotros honramos al Señor de la cosecha que multiplica tus semillas para que tengas siempre todo lo suficiente y abundes para toda buena obra, visualizando en este momento cómo tus manos son ungidas para prosperar en todo lo que emprendan, porque llevas en ti el sello del Creador que no conoce el fracaso. Y esta seguridad interior es la que te permite caminar con la frente en alto frente a los gigantes de la duda, sabiendo que si el universo entero obedece a su voz, tu situación actual no tiene más remedio que alinearse con su voluntad perfecta. Y mientras esta frecuencia de autoridad espiritual resuena en tu habitación, sientes una liberación de las cargas pesadas que el sistema de este mundo te ha impuesto, recordándote que el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga, y que al volver al principio, a la raíz de tu existencia en Dios, recuperas la inocencia y el poder que se perdieron en la caída, pero que han sido restaurados por el segundo Adán, para que vivas una vida de dominio y no de opresión, preparándote para descubrir en el siguiente nivel de esta oración cómo los elementos mismos de la naturaleza están configurados para responder a la fe de aquellos que conocen el secreto de la creación original. Hijo mío, detengámonos a contemplar el misterio de la expansión, ese fenómeno que los astrónomos llaman la expansión del universo y que intentan medir con telescopios, pero que nosotros entendemos como el latido constante del corazón de Dios, que nunca deja de crear y de ensanchar sus dominios. Porque cuando Génesis nos habla de la expansión en medio de las aguas, nos está revelando que tu vida está diseñada para el crecimiento continuo y no para el estancamiento, ya que el mismo Dios que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo está hoy estableciendo límites claros entre tu pasado de confusión y tu futuro de claridad. Y es que la ciencia se maravilla ante la inmensidad del espacio, pero se olvida de que esa inmensidad es solo el patio de recreo de tu Padre, quien te invita hoy a ensanchar el sitio de tu tienda y a extender tus cortinas, como dice Isaías 54:2. Porque no puedes contener un vino nuevo de revelación en los odres viejos de una mente limitada por el miedo. Y en este momento de oración profunda, visualizamos cómo se rompen las paredes de vidrio que limitaban tu visión financiera y ministerial. Porque si el universo no tiene un borde final conocido por el hombre, ¿por qué habrías de ponérselo tú a la bendición que Dios quiere derramar sobre tu descendencia?
Entiende que la escasez es una enfermedad del espíritu que se cura contemplando la magnitud de Génesis 1:1, donde un solo decreto divino llenó el vacío infinito con billones de galaxias, recordándote que, para Dios, suplir tu necesidad es algo tan sencillo como un susurro en la eternidad. Y mientras sientes esta expansión espiritual en tu pecho, declaramos que se abren para ti nuevas dimensiones de influencia, que tu nombre comienza a resonar en lugares donde se toman decisiones importantes no por tu elocuencia, sino por el peso de la gloria que cargas al ser hijo del Creador. Y aunque los escépticos busquen el bosón de Higgs para entender la masa de las cosas, tú caminas en la sustancia de la fe que da cuerpo a tus sueños más audaces, sabiendo que cada paso que das sobre esta tierra es una conquista de territorio para el reino, pues eres un embajador de la luz en un mundo que todavía no comprende que la oscuridad no es una fuerza, sino simplemente la ausencia de aquel que te habita. Y mientras esta verdad te empodera, te preparas para ver cómo el orden de la vegetación y la vida revela el secreto de la multiplicación exponencial en tus manos. Adentrémonos ahora en el susurro de la tierra que brota, en ese tercer día de la creación, donde Dios ordenó que la tierra produjera hierba verde y árboles que dan fruto según su género. Un código de fidelidad biológica que la ciencia describe como genética, pero que nosotros llamamos la ley de la semilla, un principio inquebrantable que garantiza que nada de lo que siembres para Dios se perderá jamás, porque el Creador puso dentro de cada semilla el potencial de un bosque entero. Y hoy te hablo, a ti que has sembrado lágrimas, que has sembrado esfuerzo en silencio, que has sembrado amor donde solo recibiste indiferencia, porque el Dios de Génesis está activando hoy la fertilidad de tu suelo espiritual, recordándote que si Él pudo hacer que la vida brotara de una tierra que segundos antes era un desierto cubierto por aguas, Él puede hacer que tus proyectos más secos florezcan de la noche a la mañana, y es aquí donde la fe aplicada de la que hablamos nos enseña que tu mente es el campo de cultivo más sagrado, donde cada pensamiento de victoria es una semilla que el Espíritu Santo está regando en este instante para que produzca una cosecha que dejará al mundo asombrado. Pues la ciencia no puede explicar la fuerza vital que empuja a una pequeña planta a romper el concreto, de la misma manera que el mundo no podrá explicar cómo tú vas a romper las estructuras de la pobreza y la enfermedad para levantarte como un roble de justicia plantado junto a corrientes de aguas según el Salmo 1. Y en esta atmósfera de milagros, visualizamos tus manos tocando la tierra y viendo cómo todo lo que emprendes prospera, porque llevas el ADN del Creador de la vida, aquel que no necesita permiso de las estaciones climáticas para hacer que su favor te alcance, y declaramos que se acaba en ti toda esterilidad, que tus ideas se vuelven reproductivas, que tus negocios se vuelven fructíferos, y que tu familia se convierte en un jardín del Edén donde la presencia de Dios camina al aire del día, dándote una paz que sobrepasa todo entendimiento y que te posiciona por encima de las fluctuaciones del mercado, porque tu confianza no está en el fruto, sino en el dueño de la vida que garantiza la cosecha, y mientras esta seguridad te inunda, empiezas a percibir la luz de los luminares que Dios puso en el firmamento para marcar tus tiempos de gloria. Elevamos ahora nuestra mirada hacia las antorchas del cielo, el sol, la luna y las estrellas que Dios colocó en el cuarto día no solo para iluminar, sino para servir de señales y marcar las estaciones, revelándonos que Dios es un Dios de orden, de cronometría perfecta y de estrategias magistrales que la astronomía observa, pero que solo la oración puede interpretar para tu beneficio personal. Porque tú no te mueves por el horóscopo ni por las predicciones de los hombres, sino por el kairos de
Dios, ese tiempo oportuno donde el cielo se alinea con tu necesidad y provoca un rompimiento que nadie puede detener, y mientras contemplamos la precisión con la que Dios calibró la rotación de la tierra para que no te quemes con el sol ni te congeles en la noche, entendemos que esa misma precisión es la que rige tus encuentros divinos, las llamadas telefónicas que recibirás, las personas que conocerás por casualidad y que en realidad son ángeles de provisión enviados por el arquitecto del universo, porque si Él tiene nombre para cada estrella, según el Salmo 147:4, ¿cómo puedes pensar que se ha olvidado de tu nombre o de tu dirección? La ciencia se pierde buscando vida en otros planetas, mientras que nosotros disfrutamos de la vida abundante que el Sol de justicia, Jesucristo, derrama sobre nosotros cada mañana, y hoy decretamos que tus ojos espirituales son abiertos para leer las señales de tu temporada, para que sepas cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de recoger, cuándo es tiempo de callar y cuándo es tiempo de rugir con la autoridad de un león. Porque el mismo Dios que puso el sol para gobernar el día, ha puesto en ti su espíritu para que gobiernes tus circunstancias y no seas gobernado por ellas. Visualizando en este momento cómo la luz de Dios expulsa todas las sombras de incertidumbre que nublaban tu camino, dándote una visión de 2020 sobre tu propósito de vida, recordándote que así como las estrellas brillan más fuerte en la oscuridad, así tu testimonio brillará con más fuerza en medio de las crisis de este siglo, convirtiéndote en un faro de esperanza para los que están perdidos en el mar de la confusión científica y filosófica. Y mientras te envuelves en este resplandor divino, sientes que una fuerza nueva recorre tus miembros, una energía que no se agota porque proviene de la fuente increada, preparándote para entender en el siguiente bloque cómo el aliento de Dios en el reino animal y humano es la firma final de que eres una obra maestra destinada al dominio absoluto. Hijo mío, sumérgete ahora en el misterio del quinto día, cuando la voz del Omnipotente hizo que las aguas rebosaran de seres vivientes y que las aves cruzaran la expansión de los cielos, un despliegue de biodiversidad que la biología intenta catalogar sin comprender que cada aleta y cada ala son expresiones de la libertad y la abundancia que Dios desea para tu propia existencia. Pues al observar la majestuosidad de las profundidades marinas y la agilidad de los halcones, entendemos que el Creador no es un Dios de lo mínimo, sino de lo extravagante y lo rebosante, y hoy activamos sobre tu vida esa misma capacidad de moverte en dimensiones que otros consideran imposibles. Porque así como Dios dotó a las criaturas de sistemas de navegación perfectos para cruzar océanos, Él ha puesto en ti una brújula espiritual, el Espíritu Santo, que te guiará hacia las aguas de reposo y hacia las alturas de la influencia, recordándote que si Él cuida de las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, como dice Mateo 6:26, con cuánta mayor razón cuidará de cada uno de tus negocios y de la alimentación de tus hijos, y en esta atmósfera de provisión sobrenatural. Visualizamos cómo se rompen las limitaciones de tu entorno actual, permitiéndote nadar en océanos de oportunidades que antes te daban miedo y volar por encima de las tormentas emocionales que antes te derribaban, porque la ciencia habla de la supervivencia del más apto, pero nosotros hablamos de la victoria del más amado, entendiendo que tu capacidad de éxito no depende de tus músculos, sino del aliento de aquel que llenó los mares de vida con una sola palabra, y mientras sientes esta libertad en tu espíritu, declaramos que recuperas el instinto de victoria que el mundo intentó adormecer, preparándote para reclamar el territorio que te pertenece por derecho de hijo, sabiendo que el mismo Dios que ordenó a las criaturas multiplicarse,
está hoy multiplicando tus fuentes de ingreso y tus dones espirituales para que seas un testimonio viviente de su generosidad sin límites. Llegamos ahora al clímax de la creación, al sexto día, ese momento donde la ciencia se confunde buscando eslabones perdidos, mientras nosotros nos regocijamos en el diseño inteligente de un Dios que se tomó el tiempo de formar al hombre del polvo de la tierra, pero le infundió el aliento de la eternidad, estableciendo una distinción absoluta entre tú y el resto del universo, porque tú no eres el resultado de una evolución ciega, sino el objeto del amor deliberado de un padre que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Génesis 1:26, y esta es la base de tu autoestima y de tu autoridad. El saber que llevas en tu espíritu la firma del arquitecto cósmico, lo que te otorga el derecho legal de ejercer dominio sobre la tierra, sobre las crisis, sobre la enfermedad y sobre toda fuerza del enemigo, pues Dios no te creó para ser un espectador de la vida, sino para ser un administrador de su gloria. Y en este momento de conexión profunda, pedimos que se restaure en ti la conciencia de gobierno, para que dejes de pedir permiso a las circunstancias y empieces a dar órdenes a los obstáculos, porque cuando tú hablas alineado con la palabra, es el mismo aliento de Génesis el que sale de tu boca para dar vida a lo que estaba muerto en tu familia o en tus proyectos. Y es fascinante ver cómo la neurociencia descubre el poder del pensamiento, sin darse cuenta de que solo están rascando la superficie del poder de un alma alineada con su Creador. Por eso, hoy bendecimos tu identidad, rechazamos toda etiqueta de inferioridad que el sistema te haya impuesto y declaramos que te levantas como un gigante espiritual, reconociendo que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Sintiendo cómo la fuerza de Sansón, la sabiduría de Salomón y la fe de Abraham se activan en tu ADN espiritual para que conquistes las naciones que Dios te ha prometido como herencia, manteniendo tu mirada fija en el hecho de que fuiste diseñado para la excelencia y no para la mediocridad. Finalmente, en este bloque de poder, contemplamos la bendición original, esa primera declaración que Dios pronunció sobre la humanidad. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Un mandato que la ciencia social trata de estructurar, pero que solo se cumple mediante la obediencia al Rey de Reyes, pues el sojuzgar no es tiranía, sino el ordenamiento del caos bajo la luz de la justicia divina. Y hoy te hablo a ti, que sientes que tu mundo está desordenado, porque la misma autoridad que Dios le dio a Adán en el huerto te ha sido devuelta a través de Cristo Jesús, para que pongas orden en tus pensamientos, en tus prioridades y en tu legado, visualizando cómo cada área de tu vida se rinde ante el señorío de Dios, provocando una armonía que la psicología humana no puede fabricar. Porque cuando el hombre está en paz con su Creador, la creación entera comienza a trabajar a su favor, como dice Proverbios 16:7, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Y es en este estado de gobierno espiritual donde comprendes que la verdadera riqueza es la bendición de Dios, que no añade tristeza con ella, permitiéndote disfrutar de los frutos de tu trabajo con una alegría que la ciencia no puede medir en niveles de dopamina, porque es un fruto del Espíritu. Y mientras nos preparamos para los párrafos finales, donde la orquestación divina llega a su reposo absoluto, deja que esta unción de dominio sature tus manos y tus pies, para que cada lugar que pises sea reclamado para el reino, y cada decisión que tomes sea un paso firme hacia el cumplimiento de esa promesa de Génesis que dice que serás cabeza y no cola, que estarás arriba solamente y no estarás abajo,
pues el Dios que creó los cielos y la tierra ha puesto su confianza en ti para que seas el reflejo de su luz en esta generación que camina en tinieblas, pero que pronto verá en ti la claridad del primer día. Llegamos finalmente a la culminación de esta revelación sagrada, donde el estruendo de la creación se transforma en el silencio majestuoso de la victoria, y nos adentramos en el misterio del séptimo día, ese espacio que la ciencia del rendimiento humano llama recuperación, pero que en el reino conocemos como el reposo del guerrero, porque en Génesis 2:2 vemos que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, no porque estuviera agotado, sino para establecer una ley eterna, que el éxito no proviene de tu afán, sino de tu posición en él. Y hoy te invito a que entres en ese reposo sobrenatural, soltando las cargas de la autosuficiencia y permitiendo que el arquitecto del universo termine de pulir los detalles de tu milagro mientras tú descansas en su fidelidad, entendiendo que la verdadera fe no es la que lucha por conseguir, sino la que descansa porque sabe que ya le ha sido dado. Y es aquí donde la física cuántica intenta explicar cómo la observación afecta la realidad. Pero nosotros sabemos que es la mirada del Padre la que sostiene la estructura de tus sueños, por lo que hoy decretamos un cese a toda guerra interna, a todo insomnio por preocupación y a toda fatiga espiritual, declarando que en este reposo recibes las estrategias más brillantes que jamás han pasado por tu mente. Porque es en la quietud donde la voz de Dios se escucha con más nitidez, recordándote que si Él pudo organizar el cosmos en 6 días, puede organizar tu vida entera en un segundo de revelación. Y mientras visualizas cómo la paz de Dios desciende sobre ti como un manto de lino finísimo, sientes que tu fuerza se renueva como la del águila en Isaías 40:31. Preparándote no para sobrevivir a la semana, sino para gobernar sobre ella desde un lugar de plenitud y confianza absoluta, sabiendo que el Dios que inició el Génesis con una explosión de luz está sellando este ciclo con una explosión de paz que nada ni nadie podrá arrebatarte, pues tu descanso es la prueba máxima de que confías en que el Creador no deja su obra a medias. Hijo mío, mira ahora hacia atrás con los ojos del Espíritu y contempla el diseño completo de tu vida bajo la lupa de Génesis 1:31, donde Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y esta es la declaración que hoy grabamos en tu subconsciente para anular cada palabra de maldición, cada juicio de fracaso y cada etiqueta de defecto que la sociedad o la ciencia limitada hayan intentado poner sobre ti. Porque si el Creador de las galaxias dice que su obra es buena, tú no tienes derecho a decir que eres un error. Pues incluso tus cicatrices y tus procesos más oscuros fueron contemplados en el diseño original para ser transformados en diamantes de testimonio que reflejarán su gloria. Y en este momento de oración profunda, visualizamos cómo se alinean los engranajes de tu destino, cómo las puertas que se cerraron fueron en realidad la protección de Dios, y cómo las que se abren ahora son el cumplimiento de un decreto que fue escrito antes de la fundación del mundo, recordándote que la ciencia busca el origen del universo en una explosión de materia, pero tú has encontrado el origen de tu propósito en una explosión de amor incondicional. Y al aceptar esta verdad, tu cuerpo comienza a sanar de enfermedades psicosomáticas. Tu mente se libera de la depresión y tu espíritu se ensancha para recibir una herencia que no se mide en monedas de este mundo, sino en la autoridad de saber que eres coheredero con Cristo de todas las cosas. Pues tal como Dios puso nombre a cada elemento de la creación, hoy Él pone un nombre nuevo sobre tu situación. Donde había caos, ahora hay orden. Donde había soledad, ahora hay presencia, y donde había muerte, ahora hay resurrección,
permitiendo que esta certeza sea el aire que respiras y la luz que guía tus pies por senderos de justicia, sabiendo que el mismo Dios que ordenó a las estrellas brillar es el que hoy te ordena levantarte y resplandecer, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, según Isaías 61. Finalmente, al cerrar este ciclo de intercesión y sabiduría, entendemos que la revelación de Génesis 1:1 no es un evento del pasado, sino una fuerza presente que sigue operando en ti, una creatio continua, que te garantiza que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas y que su capacidad creativa no tiene fecha de caducidad, por lo cual nos preparamos para caminar fuera de este tiempo de oración, no como personas comunes, sino como portadores del fuego original, como aquellos que entienden que el universo es un lienzo, y nuestra fe es el pincel con el que Dios sigue pintando milagros en la historia humana. Y te bendigo ahora con la bendición de los cielos arriba y de las profundidades abajo, declarando que tu voz tendrá el eco de la autoridad divina, que cuando hables, los demonios retrocederán, las enfermedades se disolverán y las finanzas se multiplicarán, porque no hablas por tu cuenta, sino bajo la cobertura del Dios que creó los cielos y la tierra, y mientras nos sumergimos en este último instante de reverencia, deja que la música de las esferas y el susurro del Espíritu Santo confirmen en tu corazón que lo que tus ojos están por ver es infinitamente superior a lo que tu mente ha podido imaginar, pues el Dios que sacó orden del caos está a punto de manifestar en tu vida una estructura de éxito tan sólida que la ciencia solo podrá llamarla fenómeno inexplicable. Pero tú y yo la llamaremos la gracia del Altísimo, manteniendo tu expectativa en el punto más alto, porque lo que viene ahora es la manifestación física de lo que ya hemos establecido en lo espiritual, un nuevo capítulo donde tú eres el protagonista de una historia de victoria que comenzó en el primer verso de la Biblia y que no tendrá fin, pues estás conectado a la fuente de la eternidad misma. Ahora que has caminado por los pasillos de la creación y has sentido el peso de la gloria de Génesis en tus propios huesos, no puedes volver a ser la misma persona que comenzó este audio. Has recibido una herencia de autoridad que la ciencia no puede dar y que el mundo no puede quitar. Pero escucha bien, hijo mío, esta revelación es solo el comienzo de una nueva temporada de dominio para ti. Si sentiste que la mano de Dios ordenaba tu caos mientras escuchabas estas palabras, no dejes que esta frecuencia se detenga aquí. Para sellar este pacto de fe y asegurarte de no perderte ni una sola de las revelaciones profundas que estamos bajando del cielo cada semana, necesito que hagas 3 actos de autoridad ahora mismo. Primero, dale me gusta a este video como un decreto de que recibes esta palabra. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campana, porque nuestra meta es alcanzar a los 1000 guerreros de la fe que transformarán esta generación, y tú eres una pieza clave para ese hito. Y tercero, escribe en los comentarios: mi orden divino comienza hoy. Al hacerlo, estás materializando lo que hemos hablado en lo espiritual. Comparte este video con alguien que necesite que la luz de Dios ilumine su oscuridad. Recuerda, tú fuiste diseñado para gobernar, no para sobrevivir. Nos vemos en la próxima revelación. Bendiciones sobreabundantes.